Vamos a iniciar la lectura de la palabra de Dios en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 6, y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 15. Vamos a analizar todo este capítulo que tiene que ver con Daniel en el foso de los leones. Vamos a iniciar la lectura en Daniel capítulo 6, verso primero. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey firmare puede ser abrogado. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios por ahora. Hay un versículo que no lo hemos leído, seguro lo vamos a leer mañana, en el verso 22, que dice: mi Dios
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Vamos a considerar este triste episodio que le cupo sufrir a este siervo de Dios, Daniel. Todos los que quieren ser fieles al Señor y vivir una vida piadosa en medio de un mundo hostil, un mundo profano, siempre van a sufrir. Y el Señor nos ayude a ser uno de aquellos que sufren por su nombre y no traicionan la causa del Señor. Es imposible describir en pocas líneas o en pocas palabras o en poco tiempo, en corto espacio de tiempo, la gran enseñanza de esta experiencia de Daniel. Máxime al pensar que en ella encontramos una figura elocuente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente fue la envidia y odio del corazón humano lo que preparó aquel escrito, aquella ley confabulado contra Daniel, para que el rey Darío lo firmara. Y fue ese mismo celo y encono el que siglos después preparó un artificioso plan para acusar al inocente Hijo de Dios. Daniel sin causa fue arrojado al foso de los leones, y Cristo sin culpa fue clavado en el madero. Pero Dios cerró las bocas feroces de leones y también derrotó al león rugiente, no permitiendo que la muerte hiciera presa del Hijo amado, porque era imposible, dice la Escritura, ser detenido de ella. Así como a la mañana siguiente Daniel fue sacado de aquel foso triste y tenebroso, Cristo fue sacado por la mano omnipotente de Dios en la mañana triunfal de aquel tercer día de resurrección. La enseñanza es pues bien comprensible. Si miramos a Daniel como tal, podemos decir con el apóstol: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si en cambio miramos a él, a Daniel, una figura de nuestro Señor Jesús, nuestras miradas se vuelcan sobre otra escritura, que la encontramos en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él, el Señor, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo quisiera dividir el capítulo en dos partes importantes. Una, los 3 puestos que ocupó Daniel. Primero, como gobernador de Darío, según leemos en el verso 2. Luego, como intercesor del pueblo, en los versos 11 y 12. Y luego en el verso 20, como siervo de Dios. Y luego vamos a ver 3 órdenes decretadas por Darío. La primera, para constituir gobernadores, según el verso 1. La segunda, para confirmar el decreto, según los versos 8 y 9. Y la tercera, para condenar a los acusadores, según el verso 24. Miremos un poquito con detalle a los 3 puestos que ocupó Daniel. Dice gobernador de Darío. ¿No era esta la primera distinción con que Babilonia había honrado a este siervo de Dios? Solamente durante el reino de los caldeos. La Escritura registra que durante el reino de los caldeos,
dos elocuentes casos. Fue, según el capítulo 2, verso 48, fue puesto como gobernador. Allí encontramos esta expresión. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel. Aquí se trata del primer rey de los babilonios. Engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Después fue puesto como tercero en el tercer lugar en el reino, según el capítulo 5, verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Realmente Dios honra a sus siervos, como lo hizo siglos antes de este incidente con José en Egipto delante de Faraón. Leemos la expresión que nos presenta el salmista sobre este caso de Daniel, de José en Egipto, en el Salmo 105, versos 20-22, dice de esta manera: envió el rey y le soltó. Está hablando de Faraón, que liberó a José. Envió el rey Faraón y le soltó a José. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Esta es la forma como el salmista hace una rememoración de cómo José, siglos antes de Daniel, fue honrado. Y aquí encontramos de la misma manera como el Señor permite que su siervo Daniel ocupara el puesto de gobernador, luego tercer señor en el reino. Y sabe, lo que hace Dios es maravilloso. Más tarde de Daniel lo hará con el mismo Hijo suyo, con el Señor Jesucristo. Porque leemos en el Salmo 110, y lo voy a leer, el Salmo 110, versículo 1 y 2, dice así: Jehová dijo a mi Señor, hablando del Padre al Hijo, a su Hijo Jesucristo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Los enemigos de la fe, los enemigos de la causa del Señor, han visto la grandeza del poder divino en su medio, pero pocas veces la reacción ha sido de humillación y arrepentimiento. Hoy vemos a Daniel honrado en un puesto destacado del gobierno medo, primer gobernador en la nueva reorganización del reino impuesto por Darío. Este lugar, su fiel condición de adorador a Dios y su ascendencia judía produjeron un espíritu de celo, un celo inigualado en todos los demás compañeros, quienes, aprovechando de la posición del gobierno medo-persa, cuya ley no se puede revocar, y de la desmesurada actitud de Darío de aparecer como ser supremo en el reino,
fraguaron el decreto que sin consulta de Daniel sometieron a la firma del rey y promulgaron para que con toda la falsía que contenía el rey fuera engañado y Daniel tomado en la única falta que según ellos se podía hallar en este gobernador ejemplar. Queridos hermanos, quiera el enemigo hallarnos en esta falta, orando a Dios, no haciendo caso de las amenazas, liberándonos de las ocupaciones que son legítimas de nosotros para buscar trabajo o trabajar, pero nunca deben privarnos de orar al Señor, de orar como lo hacía Daniel siempre. ¿Acostumbramos a orar siempre? Qué bueno es ver aquí que el Señor honra a los que son suyos. Es una gran bendición que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser como Daniel. Esto de ser fiel a la oración le costó entrar en una fosa profunda y grande, llena de leones hambrientos. Pero vamos a seguir leyendo mañana la Escritura, si el Señor lo permite, y vamos a seguir comentando que fiel es Dios para guardar a los suyos y para honrar a los que le temen.